¿Ya escuchaste hablar del libro más prohibido y censurado de la historia? ¿Será que hay algo que nos están ocultando? ¿Alguna conspiración alrededor del libro de Enoch? En este vídeo voy a revelarte lo que nunca nos contaron acerca de este libro. Y quédate hasta el final porque hay una colaboración muy especial de un rabino, un querido amigo, que nos contará una experiencia paranormal alrededor de este libro. Y vamos a ver muchas cosas que nos van a sorprender en este vídeo. Shalom a todos, me llamo Daniel Chapán, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión venimos a hablar del libro más misterioso de toda la historia. Este video lo dividiremos en 5 partes para que quede muy claro, de alguna manera, de qué libro estamos hablando, qué está escrito en él y cómo podemos sacar beneficio del mismo. En la primera parte hablaremos de qué es el libro de Enoch y qué no. En la segunda parte, cuándo fue escrito. En la tercera, en qué idioma y cómo se transmitió hasta nosotros. En la cuarta parte, qué está escrito en él. Y en la quinta parte, la conspiración alrededor de este libro. Y terminaremos con una colaboración y de alguna manera reflexionando cómo podemos sacar beneficio personal y espiritual del libro de Enoch. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos míos y de otros ponentes en hebreo disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Vamos a por la primera parte. El libro de Enoch es un misterioso libro en la tradición judía, considerado uno de los libros apócrifos, por cuanto no entró en el canon bíblico. El libro lleva el nombre del personaje bíblico Enoch o Hanoch en español, y ya el relato bíblico le da una sombra de misterio a este personaje, pues de él está escrito que nunca murió, o como mínimo esta puede ser una posible interpretación de ese texto. Está escrito allí en el capítulo 5, ¿sí? En Génesis capítulo 5, verso 25, y no está, pues lo tomó Dios. Si quieres saber más acerca de estos textos que hablan de Enoch y el misterio y cómo descodificar los textos bíblicos, ¿sí? En hebreo original, te dejo aquí en la etiqueta acerca de Enoch, para que lo puedas ver después. Muchos interpretaron este pasaje como que Dios se lo llevó del mundo, y ahí empezó la sombra de misterio alrededor de Enoch. A nivel técnico tenemos que saber que hay varios libros de Enoch. El primero es el primer libro de Enoch, o el libro de Enoch Aleph en hebreo, y es el cual nosotros vamos a hablar. Es el famoso libro de Enoch, el más antiguo y el del que hablaremos hoy. El segundo fue encontrado en una antigua iglesia eslava y se le conoce como Los Secretos de Enoch, o el segundo libro de Enoch, pero no tiene que ver con el primero. Algunos lo datan un siglo antes de la era común, otros un siglo después, y según el investigador israelí Abraham Kahana, se escribió en Jerusalén en hebreo mientras estaba construido el templo. Eso es lo que sabemos. Luego está el tercer libro de Enoch, o el Enoch hebreo. Es un libro que data la Edad Media temprana, el siglo V aproximadamente, y aunque el libro mismo se dice ahí que se escribió en el segundo siglo, se data más tarde. Algunos lo llamaron el libro de Enoch de Rabbi Ishmael, sumo sacerdote, y tiene muchos parecidos con el libro de Enoch el primero. Nosotros nos vamos a centrar, como hemos dicho, en el primer libro, pero es importante para mí que lo sepan por si algún día están leyendo algún libro de Enoch, tienen que saber cuál de ellos está leyendo. Vamos a la segunda parte del video, cuándo fue escrito y las influencias de la época. Esta es una parte muy importante para entender la quinta. Se cree que el libro de Enoch se escribió en el tercer siglo antes de la era común, y es muy importante entender este contexto histórico. Entre el final del canon bíblico, que es también el final de los profetas y de la profecía en Israel, y los primeros libros que se escribieron en la época del Segundo Templo, ¿sí? En el judaísmo del Segundo Templo, que tenemos hoy como la Mishnah, hay una época en medio que de alguna manera es como si no hubiera mucha literatura. Cuando tú entres en una yeshiva, en un centro de estudios judío en el día de hoy,
Vas a encontrar el Tanaj, sí, la Biblia, y después los libros van a empezar a citar el siglo II aproximadamente. ¿Qué pasó en el medio? Sí, es como si hubiera un hueco literario, ¿sí? La verdad es que no se escribieran libros. Hay una literatura. Se escribieron libros, pero eran libros que no entraron en el canon bíblico y fueron llamados Sfarim HaChitzonim, los libros externos, ¿sí? De alguna manera les dejaron fuera. Para entenderlo mejor, según la tradición judía, después de los profetas Egeo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos, se terminó la profecía en Israel, ¿sí? Y estos libros eran posteriores a estos profetas. Por lo tanto, no se considera que escribieron con Nebuat Emet, con profecía de verdad. El problema es que estos libros tienen una cercanía muy grande a la literatura bíblica. Estos tienen un estilo muy parecido al mismo. De hecho, hay partes del libro de Enoc muy parecidas, por ejemplo, a partes del libro de Daniel que sí entró en el canon. Como los sabios dejaron fuera estos libros, digamos, del canon, esto no fue algo tan sencillo y que todo el mundo estuviera de acuerdo. Nosotros vemos en muchos grupos de la época, ¿sí? Lo que son llamadas las sectas del tiempo del judaísmo del Segundo Templo, no sectas como hoy, sino grupos como los esenios, por ejemplo, o otros grupos, los hijos de la luz, etc. Vemos muchas influencias de estos estilos de los libros apócrifos en sus vidas, en su manera de pensar, en sus escritos también, ¿ok? Entonces, vemos como en esa época no todo fueron flores. Por eso, la Mishnah misma nos dice en el Tratado de Sanedrín, capítulo 10, que Kol hakoreh basfarim hachitzonim, ¿sí? Todo el que lee los libros apócrifos o los libros externos, en lo helek laolam haba, no tiene parte en el mundo venidero, hasta ese punto. ¿Pero qué quiere decir eso en verdad? Algunos entendieron que están prohibidos, otros entendieron que no son los libros apócrifos, sino fueron algunos libros que realmente eran libros llenos de herejías y llenos de tonterías. Pero podemos leer esto de otra manera. ¿Qué es Kol hakoreh? Todo el que lee. La palabra koreh, ¿sí?, es usada muchas veces en la Mishnah y en el Talmud para hablar de aquel que lee la Mikra, que de hecho la palabra Mikra, que es una palabra para Biblia, está basado en el libro de Esdra 8.8, ahí está escrito así, es una palabra que habla de Biblia y viene del verbo leer. Entonces, todo el que lee los Sfarim HaChitzonim es todo aquel que los hace Mikra, que de alguna manera dice que estos libros son libros de profecía de verdad. Esos son los que de alguna manera se fue dicho de ellos lo que fue dicho. Pero, ¿por qué? Parece ser que había una lucha oculta, ¿sí?, contra otras tradiciones, como hemos dicho. Pero ¿por qué es tan importante? Antes de explicar por qué es tan importante, quiero decirte que también si examinas los libros de la tradición rabínica, la tradición judía, ¿sí?, los libros apócrifos no son tan malos. Son libros que han sido citados. Por ejemplo, el libro Ben Sirá es citado en el Talmud, y como explicaremos, el libro de Enoc es citado en el Zohar varias veces. Lo único que hay que tener bien claro la diferencia. Hay el Tanaj y hay libros externos, son otra cosa. El ser otra cosa es algo muy importante para los sabios. Primero tengamos en cuenta qué influencia ha tenido la Biblia, ¿sí?, a nivel universal. Esta influencia tan grande, de alguna manera fue prevista por los sabios, que cuando cerraron el canon lo cerraron con un mensaje específico para conseguir una consecuencia, ¿sí?, específica. Cuando nosotros leemos el Tanaj, ¿sí?, en general, este es armónico, mientras que estos libros Hitzonim tienen otro tipo de mensaje. Déjame ponerte un ejemplo. El Tanaj nos habla muchísimo del día a día, de la vida de la persona, del tikkun del mundo, la rectificación de este mundo, de la rectificación de la vida de la persona aquí, qué es lo que la persona tiene que hacer aquí, cómo ser morales en este mundo. Hay un enfoque muy grande aquí, hasta el punto que en todo el Tanaj no encuentras recompensa espiritual por el cumplimiento de los preceptos. Lo que sí encuentras es recompensa aquí,
por el cumplimiento de los preceptos. De hecho, en la lectura del Shema Israel, la lectura más importante, vemos que ¿qué hay en recompensa del cumplimiento y de amar a Dios esto? Lluvia para nuestros campos, ¿sí? Se saciarán nosotros y nuestros animales, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que el Tanaj está mucho más concentrado en este mundo. Mientras que todos estos libros, también por la época en la que se escribieron, que es una época después del exilio, que es una época donde Israel no tenía más su nación, donde se preveían muchas cosas negativas, de alguna manera, por instinto parece ser, empezaron a hablar de otros mundos, empezaron a hablar de el futuro, porque no había presente. Entonces se centraron mucho más en los ángeles, los cielos, lo que va a pasar, hasta el punto que en el libro de Enoch casi no tienes referencias de cómo ser una persona mejor o cómo servir a Dios mejor en tu día a día, sino hay un montón de mensajes a futuro. Imagínense que los mensajes que hubieran pasado a todas las generaciones fueran estos. Hay una diferencia muy grande. Los mensajes morales del Tanaj, siempre decimos, que han cambiado el mundo. El hecho del valor de la vida, el hecho de que haya un día de descanso para toda la humanidad, el hecho de que la esclavitud se considere como algo negativo, porque el que lee correctamente el Tanaj, aunque hay esclavitud, se dará cuenta de que el Tanaj pone leyes en contra de la esclavitud, de la libertad de los esclavos cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Todos esos mensajes que hablan del tikkun del mundo, de alguna manera se hubieran difuminado, ¿sí? Se hubieran desequilibrado y hubieran tomado más fuerza, mensajes que parece ser que los sabios decidieron que esos no son los mensajes que tienen que pasar al mundo. El estar ocupado en el futuro, en los cielos, de alguna manera te hace, sin querer, abandonar aquí. Así que quiero decirte que el contexto del tiempo en el que se escribió y el por qué fue dejado, digamos, fuera y todo lo que hay alrededor del libro de Enoch no es casualidad. No es casualidad en absoluto. Todo esto aparte de que los sabios seguramente vieron con su grandeza que estos libros tienen profecía y estos no, ¿sí? Te estoy dando motivos más lógicos y comprensibles acerca del porqué. Así pues, podemos concluir que el libro de Enoch se escribió en una época donde había cierto conflicto, ¿sí? Digamos, atrás del telón, y que eso obviamente influencia en la relación que hoy tenemos con este libro. Dijimos que se escribió en el tercer siglo antes de la era común, y esta fue la época de los Hashmonaim, los Hasmoneos, donde el helenismo se extendió en Israel, y esto tampoco es un dato menor. Vamos a la parte 3. ¿En qué idioma se escribió y cómo nos fue transmitido? El manuscrito más antiguo que tenemos hoy fue escrito en la lengua llamada Gez, ¿sí? Que es como un dialecto etíope, ¿sí? Parece ser que hay una historia del reino de Inglaterra, se mandó a alguien a buscarlo allí porque se supo que había un libro así. Se sabe que tanto la iglesia etíope como el judaísmo, según la tradición etíope, consideran este libro un libro sagrado. Ahí se fue a buscar y se encontró, ¿ok? Sin embargo, se piensa que esta es una traducción del latín, que se tradujo a la vez del griego, que se tradujo a la vez del arameo o del hebreo, o de los dos. Así que tenemos la traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Pero ¿por qué latín y hasta el Gez de hoy? Porque quien conservó este libro fue la iglesia cristiana, que ellos lo consideraron, algunos de ellos, y sobre todo la iglesia etíope, que hemos dicho que sí, que lo canonizó y todo, un libro sagrado, ¿sí? Y esa era la lengua oficial, el latín. Y casi se puede decir que tenemos hoy este libro gracias a que, de alguna manera, el cristianismo lo transmitió. Si no, seguramente se hubiera perdido, y hablaremos de eso también después en la quinta parte, porque todo esto es parte de la conspiración de la que te hablé al principio. Y este no es un dato menor. Vamos a la cuarta parte. ¿Qué está escrito en el libro de Enoch? Vamos a hacer un pequeño resumen del mismo. Este libro está dividido en 5 partes. Sí, algunos dicen incluso que eran 5 libros distintos, lo que me parece muy interesante, ¿sí? Como los 5 libros de la Torá. La primera parte. Allí se habla del día del juicio final, en el tiempo final, hay revelaciones de Enoch y de cómo los ángeles bajaron a la tierra y desearon a las hijas de los hombres, ¿sí? En Génesis 6, es una interpretación de Génesis 6.
Y ahí está escrito que los ángeles le enseñaron a los hombres cosas malas, ¿sí? Como hacer armas y otras cosas, como que la corrupción vino de los ángeles, que esto dio lugar al diluvio de los ángeles malos, obviamente. Y en esta parte también se cuenta cómo Enoc subió al cielo a través de ángeles que lo llevaron, y hay una descripción detallada de los diferentes cielos que hay. Conceptos como los 7 cielos están escritos allí, como que en el tercer cielo está el paraíso, etcétera, etcétera. En la segunda parte se nos habla de el Mesías, de la recompensa de los justos y el castigo de los malvados en el futuro, entre otros conceptos. La tercera parte habla del calendario, que según este libro, muy interesante, tiene 364 días, y también nos habla mucho de astronomía y de cómo está hecho el calendario. La cuarta parte habla de sueños de Enoc y de la interpretación de estos sueños a través de Mahalalel, donde se anuncia una destrucción de la tierra que al parecer tenía que ver con el diluvio. La quinta parte son profecías de Enoc acerca del futuro, ¿sí? Del temor divino, y aquí se habla un poquito de conceptos como el paraíso y el infierno, sí, otros conceptos que hasta el día de hoy se habla de ellos, y es más una parte, digamos, que sí tiene cierto grado de carácter moral. Vamos entonces a la quinta parte y la más importante. ¿Este libro es un libro sagrado? ¿Es un libro fiable? ¿Es acepto? ¿No es acepto? ¿Y qué hay alrededor de él? Como ya dijimos, la tradición judía, menos la etíope, no aceptó el libro de Enoc como un libro sagrado. Pero aún falta preguntar, ok, no es parte del canon, lo hemos entendido, ¿pero es malo? ¿No se puede leer? ¿No se puede confiar en él? Cuando empecé a ahondar en este tema, me di cuenta que hay una parte de la historia que no nos han contado. Algo interesantísimo, algo como una conspiración, un drama histórico. Si preguntas a alguien común dentro del judaísmo acerca del libro de Enoc, primera, casi no sabe ni lo que es. No vas a encontrar este libro en un Bet Midrash o una yeshiva así, en ningún centro de estudios. Hasta que me dispuse a hacer este video, pensaba lo mismo. Pensé terminar este video diciendo, este es un libro que no se puede confiar, lleno de errores, lleno de conceptos equivocados, etcétera, etcétera. Y no quiero decir que este sea un libro perfecto, que no tiene problemas, etcétera. Pero quiero abrir algo aquí. Mi colega el Rav Gael Aluf me dijo en una ocasión que hay decenas de veces que el Zohar cita el libro de Enoc, lo que se llama allí Safra de Hanoch, y a veces citándolo literalmente. Lo más sorprendente para mí fue encontrar una cita del Zohar que me cambió todo el prisma. Te la voy a leer palabra por palabra. Dijo Rabbi Shimon, si hubiera estado en el mundo en el tiempo cuando el santo bendito sea dio el libro de Enoc en el mundo y el libro de Adán, me hubiera esforzado para que no hubieran estado estos libros entre los hombres, por cuanto todos los sabios no supieron meditar en él y se equivocaron con otras cosas, sacándolo de un dominio superior a otro dominio. Y ahora pues, los sabios del mundo, ¿sí? Los que no son de Israel, saben cosas y las ocultan y se fortalecen en el servicio a sus dioses. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Hay aquí mucho que tener en cuenta. Lo primero, dice el Zohar, en el tiempo que el santo bendito sea dio el libro de Enoc en el mundo. ¿El santo bendito sea lo dio? Segunda cosa, ¿todos los sabios no lo comprendieron y lo sacaron a otro dominio? Es decir, de alguna manera este libro ha sido rechazado de alguna manera por los sabios, y eso causó que otros tomaran este libro como sagrado y que ya esté en otro dominio. Entendamos qué significa esto a nivel histórico. Ya dijimos que hubo sectas distintas en esa época, sectas como los esenios que exageraron con el apocalipsis, los contenidos de estos libros, etc. Huyeron al desierto, dejaron el día a día, pensaron que el mundo eran guerras de ángeles, la luz contra la oscuridad, desconectando completamente de la realidad, para convertirse realmente en grupos desconectados de todo. Otro grupo que se supone que adaptó el libro de Enoc como algo válido fueron los primeros cristianos, pues el libro de Enoc se citó en el Nuevo Testamento y hay pasajes del mismo que no tienen sentido solo a partir del libro de Enoc, según la interpretación obviamente de algunos. Algunos me vais a decir, no, yo soy cristiano y no acepto el libro de Enoc. Ok,
pero algunos sí lo aceptaron y además está citado ahí. Y aunque no fue entrado en el canon, menos por la iglesia etíope, como ya dijimos, hay gran discusión si este libro era común entre los primeros cristianos o no. Pero parece ser que sí. De todas maneras, mucho del carácter del libro de Enoc se encuentra en la teología cristiana y eso no se puede negar. Ángeles que se rebelan, ¿sí? Satanás, el ángel revelado, se revela contra Dios, guerras del bien y del mal, un Mesías con mucho carácter espiritual. Le pregunté a ChatGPT que me diga cómo es el Mesías según el libro de Enoc. Y me dijo cosas como esta. En el libro de Enoc, el Mesías es descrito como el Hijo del Hombre, y se presenta como una figura cósmica que desempeña un papel importante en la salvación de la humanidad, y en la lucha contra las fuerzas del mal. En el libro de Enoc, el Mesías es presentado como una figura preexistente que existía antes de la creación del mundo. Se le describe como el elegido, y bendecido ante la existencia y un Hijo del Hombre que tiene justicia, y con el cual se ha revelado toda la justicia. Así que quizás a partir de este libro se desarrollaran algunas ideas, ¿sí?, de algunos de los grupos de la época del Segundo Templo, ¿sí?, a partir de interpretaciones de libros como este. Lo que es obvio que, por ejemplo, para Rabbi Akiva, ¿sí?, que vio a Bar Kokhba como el Mesías, estas cosas no eran así, como mínimo no en un sentido literal. Y aunque él no fue, pero el patrón como mínimo quedó claro de que no estaban esperando a alguien como en el libro de Enoc. Y ahora veamos la opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai, que era también alumno de Rabbi Akiva. Por un lado vemos el Zohar, que es la tradición oculta, y por otro lado tenemos a Rabbi Shimon ben Yochai en la tradición más revelada. Por ejemplo, en el Midrash Bereshit Rabbah dijo así: y vieron los hijos de Dios, ¿sí?, citando a Bereshit 6, las hijas de los hombres, y dice Rabbi Shimon les llamó hijos de los jueces a estos hijos de Dios, ¿sí? Benei Elohim, Elohim significa jueces, y Rabbi Shimon Bar Yochai maldijo a todo el que les llame hijos de los ángeles. Pero ¿dónde está escrito que una interpretación de que estos eran hijos de ángeles? Esos hijos de Dios eran ángeles. En el libro de Enoc. ¿Y por qué si Rabbi Shimon nos dijo antes, ¿sí?, que el libro de Enoc es un libro que era un libro dado por Dios y que era un libro que no fue entendido? Y ahora nos dice esto. Y más, la interpretación que estos eran ángeles no está solo en los libros fuera de la tradición rabínica, sino también dentro. Libros como Pirkei de Rabbi Eliezer, ¿sí?, que es un Midrash, o el Midrash Yalkut Shemoni, o incluso el mismo Zohar, escrito por Rabbi Shimon en varios lugares. Por ejemplo, parte 1.37a o parte 1.55a, nos dice que estos Benei Elohim se pueden entender como ángeles. Así que ahora ya la confusión es total. Lo que no tengo duda es que hay aquí algo que no se nos ha contado. Pero creo que las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai se pueden explicar claramente. El libro en sí es bueno, pero como no supieron interpretar los secretos ocultos en él, e interpretaron muchas cosas a nivel literal, ¿sí?, como que realmente vinieron ángeles a juntarse con las mujeres, y no entendieron que hay conceptos espirituales detrás de estos mensajes, o que el Mesías existe antes de la creación, etc. Y no comprendieron que esos son mensajes profundos, secretos, que deben ser interpretados a partir de introducciones correctas, y no como fueron interpretadas seguramente en la época. Y ahora, al decir, ok, pues no queremos ocuparnos en este libro, eso hizo que el libro pasara a otro dominio, ¿sí? Si los que tenían las introducciones correctas para entenderlo no se ocuparon en él y dijeron, no, este libro fuera, ahora este libro pasó a manos de otros que interpretaron a su manera lo que quisieron interpretar. ¿Y qué dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar? Dice, ahora personas fuera se fortalecen en el servicio a sus dioses. Es decir, como el libro en sí, en vez de ayudar en algo, fortalece ideas erróneas, dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero como ya hemos dicho, vemos que el Zohar sí cita el libro en decenas de ocasiones. Significa que en el Zohar están las introducciones correctas, ¿sí?, para entender estos conceptos sin caer en los errores que muchos cayeron en ellos por causa de leer libros como el libro de Enoc.
Así que podríamos decir que el libro de Enoc fue el libro incomprendido por un lado y el libro despreciado por el otro. Como persona ultra curiosa, no voy a poder sino empezar a ahondar un poco más en este libro, teniendo en cuenta los problemas que tiene. Primero, la falta de tradición. Ha sido un libro que fue encontrado hace unos 4 siglos aproximadamente. ¿Qué habrá pasado con estos manuscritos? ¿Qué se habrá añadido allí? ¿Qué se habrá quitado? ¿Que no hay una transmisión fidedigna alrededor de él? Segundo, las tantas traducciones que pasó. Otros conceptos que pueden quizás contradecir, otras cosas que son bases para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esto, y aún así, sabiendo lo que está escrito en el Zohar, creo que hay que darle una nueva oportunidad al libro de Enoc para verlo distinto, para verlo desde un punto de vista completamente renovado. No estoy seguro, ni estoy afirmando nada. Estoy yo en un proceso de curiosidad y de búsqueda, así que no digan, Daniel ha dicho que el libro de Enoc sí, o que el libro de Enoc no, o que el libro de Enoc... Yo no he dicho nada, solo he presentado algunos hechos, algunas cosas escritas, y creo que las personas buscadoras y curiosas no tienen sino que seguir investigando acerca de el mismo libro. Sobre todo, después de escuchar lo que me contó el Rav Daniel Hinerman, mi gran colega y amado, que voy a compartir con vosotros ahora una conversación que tuve con él. Así que presten atención. La primera vez que, viviendo en un sótano pequeñito lleno de libros y dedicado todo el tiempo a estudiar en Jerusalén, un día me tenté y abrí Sefer Hanoch, el libro de Enoc. Y claro está, yo no estaba preparado para abordar los secretos que hay ahí adentro. Y yo no sabía que todo es metáfora de algo más, y que lo que ocurre en el mundo de Asiá, de la acción, es metáfora del mundo de la formación, y del mundo de la creación, y así. Y como no sabía, abrí el libro, y fue como que se hubieran escapado de adentro del libro cosas que estaban escritas en él, fuerzas, nombres, que se liberaron y quedaron en la estancia, y de pronto entonces, una mesa que estaba a 1 metro y pico de mí, había sobre ella una taza con asa, y estaba parada, y no tenía nada dentro, y de pronto la taza, por cuenta propia, se volcó, y rodó de alguna manera, y cayó al piso, y no se rompió, y yo estaba pasmado en mi sillón, mirando ese portento, cuando de repente toda la estantería, toda la biblioteca que estaba frente a mí, escasamente 1,5 metros adelante mío, y que llevaba muchos años bien afirmada a la pared, y no hubo ningún terremoto ni nada parecido, toda esa biblioteca se me vino encima. Ahí aprendí que no se juega con la sabiduría verdadera, que no hay atajos, que hay que hacer el camino.
Gracias por hacérmelo acordar. ¡Wow! Así que ya has visto todo lo que se nos ha contado alrededor. Hay mucha sombra alrededor, hay mucho misterio. ¿Cómo deberíamos interpretar lo que le pasó al Rav? Esto te lo espero en los comentarios. ¿Qué crees que deberíamos interpretar? ¿Qué piensas de todo lo que te he contado? ¿Qué piensas del libro de Enoch en general? Todo eso en los comentarios. Si te ha gustado la información que te transmití en este video, dale like, suscríbete al canal, déjame un comentario que siempre nos ayuda muchísimo y sobre todo tenés muchos videos más de crecimiento espiritual, de personal y también de formación en nuestro canal. Te espero allí para más contenido. Shalom, Ubraja.